hijos de Dios si la palabra no está en nuestra vida? La palabra es fundamental. Es, creo que lo más importante que un hijo, un creyente debe tener en su vida. Amén. Dios le dice a Moisés, le dice: convoca a mi pueblo, Moisés, para que se presenten ante mí y oigan mis palabras. Diga conmigo: mis palabras. Para que aprenda a temerme todo el tiempo que viva en la tierra y para que enseñe esto mismo a sus hijos. Qué importante es tener presente la palabra. Dios le dijo a Moisés: convoca al pueblo, Moisés, para que escuchen, para que me teman y para que vivan en esta tierra. En esta tierra, hermanos, no vamos a poder vivir si la palabra del Señor no está con nosotros. Es importante que tú te llenes de la palabra. ¿Cómo le puedes hablar a alguien que está desahuciado si no tienes la palabra? ¿Qué le dirían a alguien que quizás tenga temor en su corazón? ¿Qué le dirías a un joven que quizás tenga algunos signos de depresión o está pasando por un mal momento? Con la palabra, ¿qué versículo tú podrías compartirle? O si quizás haya alguien que esté viviendo momentos difíciles, alguna pérdida, pongámonos a pensar qué palabra sabia de Dios sale de tu boca para que Él sea edificado con lo que tú traes. Pero si no hay palabra en tu vida, hermano, hermana, difícilmente le vas a poder hablar, difícilmente vas a poder aconsejar, difícilmente va a salir de ti algo bueno. Perdón que diga algo bueno, pero así es. La palabra es importante. Por eso el Señor decía: convoca al pueblo, que se presenten ante mí y oigan mis palabras. Nuevamente di conmigo: mis palabras. Para que aprenda el pueblo a temerme y pueda vivir en esta tierra. Y para que enseñe esto mismo a sus hijos. La importancia de la lectura bíblica. Salmo 119, 105. ¿Alguien se lo sabe de memoria? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Hoy te invito a que hoy memorices este versículo. Es importante. Lo vamos a estar preguntando. Salmo 119, 105. ¿Qué dice, hermanos? No lo olvidemos porque es importante. Esta palabra dice que es esa lámpara a mis pies. Es decir, que guía mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Por qué crees que es importante la lectura de la palabra de Dios? Si te preguntaran de dónde desciende el hombre, ¿tú sabrías responder a ello? Si alguien de tus amigos o algún vecino o alguien que tengas ahí cercano te pregunte: oye, tú que conoces de la palabra del Señor, ¿podrías explicarme de dónde desciende el hombre? ¿O cómo fue formado esta tierra? No te vas a quedar callado, ¿verdad? Tienes que saber la palabra. Es importante que sepas la palabra, que sepas defender tu fe, que sepas y que estemos armados de su palabra. Si te preguntaran de dónde desciende el hombre, ¿sabrías responder según la Biblia? ¿Sabrías responder de dónde desciende el hombre? Amén. ¿O vas a contestar como es la teoría de Darwin? Yo desciendo del chango. ¿Cuántos descienden del chango? Esas son teorías. Muchos no creen en la palabra y para ellos puede ser que lo tomen como una teoría. Pero nosotros creemos en esta palabra que nos ha regido y nos ha ayudado a seguir adelante durante toda nuestra vida que hemos conocido del Señor. Vamos a dar fuerte ese aplauso a nuestro Dios. Amén. Entonces, un buen hijo de Dios debe de estar
bien preparado, amén. Por eso la importancia de la lectura bíblica siempre, porque siempre que tú hables la Biblia, algo importante, algo pequeño quizás se te puede quedar. No te voy a decir que leas todo un capítulo en un solo día, puede ser, pero a veces hasta con un versículo se puede quedar en nuestro corazón, y eso de veras que edifica nuestra vida, fortalece nuestra vida espiritual. Es importante, hermano, que defiendas tu fe. Es importante que tengas la palabra. Joven, es importante que te llenes de la palabra, porque puede venir cualquier otra religión, y si tú no tienes la palabra, fácilmente eres presa fácil, o eres muy vulnerable a quizás creer aquellas corrientes que no tengan ningún fundamento como la palabra tiene. Jesús venció con la palabra, amén. Jesús venció al enemigo ¿con qué? Con la palabra. Escrito está. ¿Qué dijo? Escrito está, escrito está, escrito está. ¿Nadie lo dice? No solo de pan vive el hombre. Amén. Así, hermanos, así como estas mujeres que contestaron hoy, que saben defender y saben qué es lo que dijo Jesús en ese momento donde estaba orando y ayunando, ¿verdad? En ese momento la palabra salió a defender. Por eso es importante ser sabios en su palabra. Si tú te llenas de la palabra, créeme que la sabiduría de Dios te va a guiar, te va a instruir, te va a corregir. Si tú te llenas de la palabra, imagina que tienes a alguien enfrente de ti y está muy enojado, o quizás te enojaste con tu esposo, tu esposa, o tienes ahí o peleas con tus hermanos, no sé. Estás en ese momento donde el enojo está en su mero apogeo. Amén. ¿Qué palabra se vendría a tu mente para que tú puedas aplacar eso? Qué importante es saber la palabra. Y qué difícil es hacerla en el momento, poner la prueba en el momento. Es importante la palabra en nuestra vida, amén. Es importante. ¿Por qué crees que es importante la lectura de la palabra de Dios? Porque nos transforma, porque encontramos el camino, porque crecemos espiritualmente, porque nos hace sabios, porque nos hace libres. La palabra de Dios dice que el Señor da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Por eso es importante la palabra. Por eso es importante la palabra, porque la palabra nos da sabiduría. La palabra nos hace defender nuestra fe. No vas a ser tan fácil para que alguien más venga y te venga con otras ideas, con otras ideologías. Saber defender tu fe. No fácil eres en caer en tradiciones ni en corrientes de este mundo. Amén. Cuando la palabra está en ti, vas a saber qué contestar. Hace unos días mi hijo me preguntaba: mamá, ¿qué opinas sobre la identidad de género? Y yo me sorprendí mucho, me agarró como que, wow, identidad de género, ideología de género, igualdad de género. No, la pregunta más bien era: ¿qué piensas sobre la igualdad de género? Yo me quedé sorprendida, digo, igualdad de género. Y en ese momento dije: yo puedo decir lo que yo pienso, pero ¿qué nos dice la palabra sobre este tema, sobre la igualdad de género? ¿Hombre y mujer son iguales? ¿Qué podríamos decir, no? Ahora que está toda esta corriente de la igualdad de género y
las mujeres sobre empoderadas y corrientes e ideas de mujeres que pues quieren dar voz, quieren hablar y no está mal, pero ¿qué nos dice la palabra? Yo le decía a mi hijo y yo le contestaba, la palabra de Dios nos muestra que hay una jerarquía. ¿Qué es esa jerarquía? Primero es Dios, Cristo, el hombre y la mujer. Lamentablemente el hombre no está sujeto a Cristo. Por eso se vienen los problemas. Porque si el hombre estuviera sujeto a Cristo, no trataría mal a la mujer. Y la mujer tendría un valor especial. La mujer no sería desvalorada. Pero porque se ha roto esa jerarquía, porque no conoce el mundo esa jerarquía, lamentablemente estamos viviendo consecuencias en esta tierra. Si el hombre se sujeta a Cristo, créeme, el hombre va a respetar a la mujer, la va a tratar como ese vaso frágil, le va a dar su lugar especial. Los judíos le llaman a la mujer dadora de vida. Qué hermoso. Es darle lugar, no es quitarle ni hacerla menos. Es algo importante y fundamental. Entonces, saber defender nuestra fe es importante, porque yo puedo decir, no, entonces lo que yo pienso de la igualdad de género es que ahora las mujeres pues podemos mandar y podemos tratar al marido como yo quiero. Entonces es un desajuste y ya no funciona, hermanos, ya no funciona, porque hay un orden que Dios estableció. Entonces, por eso es importante que tú sepas la palabra para que defiendas tu fe. ¿Por qué crees que es importante la lectura de la palabra? Porque defiendo mi fe, porque nos sentimos conectados y protegidos por Dios, porque nos da fuerza, nos da esperanza, nos da fe. No nos sentimos solos cuando leemos la palabra. La palabra de Dios nos da seguridad, tanto física como espiritualmente. Porque teniendo la palabra te va a hacer, hermano, escucha esto, teniendo la palabra te va a hacer ver las cosas de diferente manera. Aunque muchas cosas no entiendas, tu pensamiento va a ser distinto. Y sí es verdad, aunque tú estés pasando por cosas distintas, cosas difíciles, tú vas a ver la situación de una manera diferente. Ya no la vas a ver como el mundo la ve. El mundo la ve como un fracaso. Pero estando en Cristo, teniendo la palabra, para nosotros es una prueba que va a tener una victoria. Amén. ¿Por qué es importante la lectura? Porque sabes también resolver situaciones, tanto familiares como personales, de trabajo, etcétera. Porque también puedes entenderte a ti mismo lo que te pasa y lo que enfrentas en el momento. Porque con la palabra nuestro lenguaje cambia también, o la manera de expresarnos. La palabra también nos ayuda a que nuestro lenguaje, nuestra forma de hablar con los demás sea diferente. Y también algo que te quiero decir, cuando tú tienes la palabra en tu vida, no fácilmente encajas con el mundo. Ya no encajas ahí con el círculo de amigos que tenías, porque tú conoces la palabra y sabes lo correcto, sabes de lo que Dios se agrada. Cuando tú tienes la palabra, a ti te miran, te observan diferente, escuchan tu lenguaje y ya es diferente. El que tiene la palabra, escucha, sabe gobernar su hogar. El que tiene la palabra sabe gobernar su familia. Si tú tienes la palabra, vas a saber guiar a tus hijos, vas a saber guiar a tu esposa, y la esposa sabia darle lugar a su esposo. Porque es importante la palabra para el joven. El joven puede gobernarse a sí mismo cuando la palabra está en él.
sabe gobernar, sabe su identidad, no está confundido. Él sabe lo que es y en qué cree cuando la palabra está con él. ¿Cómo puede un joven mantenerse puro? ¿Cómo? ¿Joven? Estudien 119:9. Obedeciendo, guardando su palabra. Es importante tener la palabra, amén. Amén. Lámpara es a mis pies tu palabra. Diga conmigo fuertemente: lámpara es a mis pies tu palabra. Amén. Amén. Si ya se está durmiendo el de al lado, dele un codazo, por favor. Aquí veo varios dormidos ya. Es importante de verdad, y no es para menos, que la palabra esté con nosotros. Ahora, ¿cuáles son esos peligros que puedo enfrentar si la palabra no está en mi vida? ¿Cuáles son esos peligros que puedo estar atravesando? Pues una vida espiritual tibia. Puedo sentirme triste y amargado. Soy vulnerable en caer en pecado. Dice la palabra, se hace esclavo del pecado. El que cae en el pecado se hace esclavo del pecado. Pierde su salvación. Cae fácilmente en conversaciones inútiles y necias. Dice 2 de Timoteo: evita las conversaciones inútiles y necias que solo llevan a una conducta cada vez más mundana. Esos son los peligros. Cuando no tenemos la palabra en nuestra vida espiritual, esos son los peligros. No somos capaces de reconocer errores, hermanos. Cuando la palabra no está, también podemos destruir nuestra familia. Amén. Hay que tener mucho cuidado y que la palabra siempre esté guiando nuestro camino. Que la palabra siempre esté presente en nuestra vida. Aleluya. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? ¿Cuántos pueden darle gloria a Dios? Dale fuerte, fuerte ese aplauso. Amén. Y uno de los peligros que me llamó también mucho la atención es el uso de las pantallas. Me van a decir: no se metan con mi celular, con mi tableta, con mi televisión. Pero escuchaba una conferencia de una psiquiatra muy reconocida y hablaba sobre el efecto que causa las pantallas al cerebro. Y a mí me pareció súper interesante, ¿verdad? Conocemos que la parte del cerebro, esta parte de aquí se llama, es la zona prefrontal, amén. Es conocida así por todos los doctores y los neurólogos, ¿verdad? Y bueno, esta parte del cerebro, decía la conferencista, es la encargada de la atención, es la encargada de la concentración, es la encargada de la resolución de problemas y del control de los impulsos. Es decir, que este es un centro neurótico de la voluntad. Esta parte de nuestro cerebro, qué sabio es nuestro Dios, que nos dio, de verdad, es algo impresionante el cerebro. Y esta parte es la que rige la voluntad. Si esta parte no está haciendo una función adecuada, podemos tener pues problemas. Amén. Dice que cuando nosotros utilizamos un dispositivo o una pantalla sin control, estamos vulnerables a que nuestro cerebro se atrofie. ¿Qué quiere decir esto? Como es encargada de la atención, si yo no tengo un control de mi tiempo en el celular, en la televisión, en todo lo que esté relacionado con pantallas, puedo tener un descontrol hasta de mis impulsos. Aguas con eso. Es importante que nosotros
que ahora estamos en esta era de tecnología, que si no sabemos usarla sabiamente, puede que eso que se ve tan inofensivo pueda distraernos. Podamos estar más conectados a los móviles. Amén. Y la doctora hacía un énfasis interesante que decía: necesitamos más lectura, necesitamos que nuestros jóvenes, nuestros niños lean, porque cuando nosotros leemos hacemos conexiones importantes, sabemos resolver problemas, sabemos controlar nuestros impulsos. Cuando una persona no controla los impulsos, va por la calle y puede decir: ay, me gusta ese, lo tomo. Ay, me gustan esos zapatos, se los quito impulsivamente. Ay, me gusta esa persona y ya no pienso que tengo una pareja, sino ay, me gusta y lo hago. Eso es una manera impulsiva, no tienen el control. Es cuando ya sobrepasan los límites de la pantalla. Por eso es importante que nosotros, como siervos del Señor, estemos en su palabra. Esto no significa que yo voy a tirar mi celular o mi dispositivo a la basura. Significa que yo soy quien domina el celular, no el celular me está dominando a mí. ¿A cuántos los domina el celular? Amén, amén, amén. Ustedes dominan el celular, ¿verdad, hermanos? Ustedes saben cuánto tiempo y forma y en qué momento utiliza su celular. ¿Cuándo es cuando utilizamos el teléfono? Decía la conferencista. Cuando nos aburrimos o cuando estamos estresados. Imagínense, si yo estoy en un tiempo de aburrimiento, lo único que viene para mí es mi celular. O si estoy estresado y estoy en un momento, mi único escape, mi única vía es mi celular. Esta parte nos hace discernir entre lo bueno y lo malo. Es importante que cuidemos de nuestro cerebro, de nuestra vida espiritual y de la manera que utilizamos nuestro teléfono. Y decía esta investigadora que hay los investigadores que crearon Facebook se dieron cuenta de algo. Se dieron cuenta que la gente o el ser humano necesita sentirse querido y reconocido. Decía, muchas personas suben una foto y necesitan que les den un like, un corazoncito, ¿qué más? X. De esa manera vamos a poder llegar a la gente. Mire, imagínense qué interesante, y sí es verdad. La gente necesita sentirse reconocido y querido. Entonces los investigadores empezaron a ver esas áreas. ¿Y cómo podrían llegar? Pues por medio de las redes. Tú subes una foto y la gente te comenta, te dice qué guapo, qué guapa, qué hermoso, te dan un like, te dan un corazoncito y tú te sientes feliz por ello. Y si no te dan nada, quizás hasta te quedas frustrado, te quedas triste. Hoy nomás 2 likes, nadie me hizo caso, me siento mal. ¿Qué está pasando? Nadie me quiere. Entonces, imagínense qué buena oportunidad para esos negociadores de hacer Facebook. Ellos ganan millones y millones de dinero y nosotros nos llenamos con corazoncitos. Y las cosas, decía esta conferencista, y las cosas que verdaderamente llenan al ser humano, no las trabajamos. Y ella mencionaba el amor y el trabajo. Y dije, tiene mucha razón. El amor y el trabajo son cosas que verdaderamente llenan y no las trabajamos y no las sabemos llevar. ¿Cuántos tienen el amor de Dios? Usted puede decir, yo amo, yo siento el amor de Dios, pero nosotros, ¿de qué manera podemos demostrar el amor a Dios? ¿De qué manera tú le demuestras el amor a Dios?
Por eso es eso que verdaderamente llena. Búscalo, hermano, búscalo. La palabra trae grandes promesas, grandes cosas que llenan tu corazón. No permitas que tu corazón se llene de cosas que son, perdón la palabra, inútiles o desechos que no te hacen sentir mejor, quizás en el momento, pero eso no es lo que Dios quiere para nuestra vida. ¿Por qué crees que es importante la palabra de Dios? Porque lo necesitamos, porque podemos regularnos, porque podemos saber y discernir entre el bien y el mal. Démosle gloria a Dios. Démosle gloria a Dios, dale ese aplauso. Y leyendo la palabra por la mañana me abrí, me tocó este texto. Habla sobre la idolatría, decía: no te inclines ante ellos ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy tu Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Y me puse a pensar, pero yo no tengo mi corazón entregado a dioses, yo creo en el único Dios poderoso. Pero me puse a pensar y dice: es que no entregues tu corazón. Y a veces nuestro corazón está pegado, ligado a otras cosas que no son Dios, y de la abundancia del corazón habla la boca, dice su palabra. Entonces yo pude entender de esa manera que quizás no son a otros dioses, pero a lo mejor nuestro corazón está entregado a otra cosa que a Dios no le agrada. Ubiquemos cuál es el área, hermanos, que necesitamos mejorar para que Dios vea en nosotros que verdaderamente le amamos. Lámpara es a mis pies tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra. Cuando tú llegaste al camino del Señor, quizás como muchos de nosotros, yo hablo por mí, por mi familia, llegamos con situaciones difíciles, mi papá alcohólico, problemas en la casa y dificultades entre hermanos. Cada 8 días que vámonos a las fiestas, a la parranda con la familia, y siempre salíamos con problemas. Y en un momento Dios puso su mirada en nuestras vidas y nos rescató. En un momento especial Dios nos miró y a nosotros se nos vino la palabra, no otra cosa. Lo primero que escuchamos fue su palabra, y esa palabra que nosotros recibimos fue la que nos hizo libres en su tiempo. Esa fue la palabra que Dios envió a nuestra vida para hacernos libres. Y lamentablemente, cuando tú hablas la palabra a un incrédulo, muchos no te escuchan. Muchos no quieren saber. Aunque están en dificultad, aunque están pasando por la situación, no lo entienden, ¿verdad? Pero cuando tú le entiendes, significa que Dios ha abierto el entendimiento y la misericordia de Dios ha llegado a tu vida. Esa palabra que vino a ti ahora es luz para tu vida. Y después me quedé pensando, y todos aquellos que solo me escuchan para poder hacer para solo pasar el momento de mi tristeza, me puse a pensar, a veces la gente toma la palabra como si fuera un pañuelo. ¿Qué quiero decir con eso? Es decir, ahorita me siento mal, ¿ok? Ocupo la palabra, ocupo como si fuera un pañuelo, me seco y me voy, la abandono. Mucha gente está así, que aunque tú le hables y le digas, solo lo ocupa en el momento, pero después se aleja del Señor. Y es triste. Pero también así hay palabra que pareciera que no te escuchan, pero a su tiempo esa palabra da su fruto, y eso es maravilloso. Hemos escuchado al pastor Chuy donde dice: yo le hablé a uno de mis compañeros y le dije que se arrepintiera, que se volviera a Dios, y bueno, pasa el tiempo y pareciera que esa palabra no hizo ningún efecto. Dice el pastor Chuy que pasaron 10 años. Y cuando esta persona pasó,
cuando esta persona apareció, llegó con un nuevo pensamiento, llegó renovada, llegó cambiada. ¿Por qué? Porque esa palabra que se sembró en su tiempo ahora está dando ese fruto. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Está dando su fruto. Qué importante nuevamente es la palabra. Es esa lumbrera mi camino. Es esa lumbrera que necesito. Tus palabras, lo que salga de tu corazón, solo debe de surgir esta palabra. Palabras de aliento. Pero que verdaderamente surja la palabra, hermano. ¿Qué pasaría si una persona está débil, cansada? Su infancia no ha sido fácil. Ha pasado por diferentes procesos, por enfermedades. ¿Tú qué palabras le dirías? Solamente abrirías tu boca para decirle: ándale, échale ganas. Yo sé que puedes, ¿verdad? A lo mejor eso humanamente nosotros. Pero ¿qué pasaría si de tu corazón dijeras: pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas y levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán? Qué refrescante palabra. Por eso es importante que tu palabra sea de edificación, que esa palabra la tengas presente. Si te encontraras con una situación de enfermedad, podrías decirle: la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si cometió pecados le serán perdonados. Qué hermosa es esta palabra también. En cada situación tú puedes encontrar la palabra adecuada, pero si la palabra está en ti, solamente cosas carnales van a surgir de nosotros, porque eso es lo que hay. De la abundancia de nuestro corazón va a surgir nuestra boca. Amén. ¿Cuántos quieren llenarse de su palabra? ¿Cuántos quieren llenarse verdaderamente de su palabra? Yo te voy a invitar a que de verdad, hermano, pongas en práctica la palabra. Pero yo quiero aterrizar un poco en ¿cómo le hago si no tengo tiempo? Trabajo todo el día, estoy ocupada con los hijos, estoy trabajando y en mi trabajo no se permite. ¿Cómo le hago para que yo pueda aprender de la palabra o me pueda aprender un versículo? Quizás usted es sabio, hermano, crea lo que es sabio. Dios le da la sabiduría. Yo lo que hago es, cuando quiero aprenderme un versículo, yo sé que usted conoce estas pequeñas hojitas, puede anotar su versículo y pegarlo en donde quiera que usted esté. Esta es una buena estrategia. Mi recomendación es esa. Si quiere aprender un texto bíblico, algo muy pequeño, hágalo, comience con ello, pero involucrémonos en la palabra, hermano. No hagamos de menos que hoy sí leo, hoy no. De verdad vamos a ser débiles en su palabra. No podemos ser esos hijos vulnerables a que cualquier ideología de este mundo nos arrastre, porque no sabemos la palabra. ¿Cómo vas a edificar tu casa si no está la palabra? Necesitamos de su palabra. Necesitamos ser llenos de Él. Otra cosa es cuando estés ocupado y no puedes tener el libro en tus manos. Es importante tener el libro, porque el dispositivo nos llega notificaciones, nos llega mensajes y nos distraemos. Nuestra mente, nuestro cerebro prefrontal no está conectado con Dios. Entonces eso nos distrae y ya no entra la palabra como debería de entrar. Entonces usemos el libro, vayamos a las escrituras y demos ese tiempo. Si no puedo leer en su momento, pongan el audio, pongan un audio y pongan audio de Hechos, y ahí hay alguien que se los va a estar leyendo. Aunque usted esté acá trabajando, de verdad algo se tiene que pegar. La palabra puede
fluir de una manera especial. Y usted no sabe cuándo la va a necesitar, pero es importante tener presente la palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. ¿Puedes darle fuerte ese aplauso? Aleluya. Pongámonos de pie en esta noche. Felices los íntegros, los que siguen las enseñanzas del Señor. Felices son los que obedecen sus leyes y lo buscan con todo el corazón. No negocian con el mal y andan solo en los caminos del Señor. Nos has ordenado que cumplamos cuidadosamente tus mandamientos. Oh, cuánto deseo que mis acciones sean un vivo reflejo de tus decretos, de tu palabra. Entonces no tendré vergüenza cuando compare mi vida con tus mandatos. A medida que aprendo tus justas ordenanzas, a medida que aprendo tu palabra, te daré las gracias viviendo como debo hacerlo. Obedeceré tus decretos. Por favor, no te des por vencido conmigo. El salmista sabía que en las enseñanzas del Señor iba a encontrar la felicidad. Sin embargo, cuando el salmista dice, por favor, no te des por vencido conmigo, es como si tú le dijeras al Señor, Señor, dame la oportunidad. Sí, soy débil, quizás me hace falta conectarme contigo, me hace falta leer tu palabra, pero no te des por vencido conmigo. Dame esa oportunidad de poderte creer, de poderte seguir, de poderte dar lo mejor de mí para que tu palabra esté en mi vida. Todos necesitamos de su palabra. En algún momento lo vas a necesitar. Preparémonos en su palabra. Levanta tus manos. Hoy el Señor está derramando de su espíritu sobre tu vida. Si tu vida no ha sido regida como la palabra, hoy es el momento. Hoy es el momento, deja que el Espíritu haga algo en tu vida, algo especial en tu corazón. No te desanimes, Señor, de mí. Ánclanos en tu palabra para que mi fe no se pierda, para que no sea presa fácil del enemigo. En tu palabra, Señor. Que estar como esos pámpanos pegados a ti. Hoy, Señor, pon el querer en cada corazón, Señor, de leer tu palabra diariamente, de orar diariamente, Señor. Oh, tu amor es inagotable.